Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del tema de las funciones del lenguaje, para lo cual les voy a pasar a compartir unas diapositivas. Observamos que el lenguaje tiene la función de comunicarnos, de transmitir un mensaje, pero sin embargo, obedeciendo a la intención del hablante, podemos encontrar muchas otras funciones. De acuerdo al lingüista ruso Roman Jakobson, estas funciones además de la de comunicar, son las siguientes. Aquí vemos el proceso, los elementos del proceso de la comunicación, porque a cada elemento del proceso de la comunicación le corresponde una función en particular. Vamos a ver así que existe la función referencial, hay una función expresiva o emotiva, una función conativa o apelativa, una función poética o estética, función fática o de contacto y función metalingüística. A ver, ¿qué es la función representativa, referencial o informativa? ¿Para qué se utiliza? Bien, esta función nosotros la utilizamos para transmitir o comunicar ideas y conceptos. En esta función, el hablante o emisor va a transmitir al oyente unos conocimientos o simplemente le va a informar acerca de algo. Esta función tiene carácter objetivo. Ejemplo, los vecinos protestaron por el alza de pasajes. César Vallejo murió en París. Otro ejemplo que te puedo dar es, el día domingo es el día de la madre. Simplemente estoy transmitiendo una información, ¿sí? Estoy diciendo algo, una información exacta y verídica y comprobable. Es así que la función representativa o referencial la utilizan los periodistas. Vamos ahora a la función expresiva o emotiva. Esta función transmite sentimientos o emociones del que habla. Aquí el hablante va a comunicar algo que le concierne como individuo. Aquí, mira, esta función se caracteriza por ser subjetiva. ¿Por qué? Porque el emisor o el hablante va a transmitir lo que siente o lo que piensa. Ejemplo, me gustaría que la pandemia termine pronto. Ese es mi sentir, yo deseo eso. Qué lindo gatito. Y acá tenemos un pequeño ejemplo que hace referencia a lo que se siente. Otro ejemplo sería, qué mal que no estén mirando todos el video, ¿no? Estoy expresando mi malestar. Bien. Función apelativa o conativa. Esta función busca motivar la conducta del receptor, busca persuadirlo o convencerlo para que actúe de un modo determinado. Por ejemplo, presta atención. Si te digo eso, este es un ejemplo de función apelativa. ¿Sí? Ejemplo, jóvenes, estudien, no pierdan el tiempo. Comunícame con tu jefe, ¿no? Ese tipo de funciones exhortativas donde hay ruego, orden, mandato, son propios de la función apelativa o conativa. Aquí tienes un ejemplo con el que de repente te identificas. Cuando tu mamá se enoja contigo, ¿qué te dicen? Vete a tu cuarto, ¿sí? O también, si vemos un anuncio publicitario, también está cumpliendo esa función apelativo-conativa. ¿Por qué? Porque los afiches o los anuncios publicitarios buscan que tú compres el producto. Entonces, aquí vemos la función apelativo-conativa también, ¿sí? Bien, vamos a explicar lo que es la función poética o estética. Esa función poética o estética busca llamar la atención, pero causando cierta emoción al leer el mensaje, ¿no es cierto? O al escucharlo. El mensaje va a estar embellecido. ¿Por qué? Porque seguramente ese mensaje va a tener, va a tener mm, elementos propios de la literatura, recursos propios de la literatura, como son las imágenes sugerentes, los epítetos, una metáfora, una rima, etcétera, ¿no? Si de pronto tú escuchas que un compañero tuyo está declamando y está diciendo lo siguiente: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Si de pronto escuchamos a un compañero, ¿no?, que está declamando una poesía, nos llama la atención. Entonces, justamente esa es la función poética. Busca llamar la atención, pero a través del mismo mensaje. Y si de pronto alguien te dice por ahí, eh, eres tan linda como las flores de la primavera, ¿cómo te sientes?
te llama la atención, ¿verdad? Justamente aquí también vemos que se está utilizando una función poética o estética. Ya sabes, a ver. Ahora vamos a ver lo que es la función fática o de contacto. Esta función fática o de contacto busca garantizar, constatar el buen funcionamiento y continuidad de la comunicación. Y esto se da a través de verificar el canal, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás hablando por teléfono, ¿qué es lo primero que dices? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Estás verificando si el canal está abierto. También cuando entras a la dirección o de repente entras a tu casa, lo primero que haces es decir buenos días, ¿no? Así de esa manera se inicia la comunicación. O si de pronto estamos en un concierto, el cantante, ¿qué es lo primero que hace? Prueba el micro, ¿no? Dice 1, 2, 3, probando, probando, para ver si puede dirigirse a la audiencia sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver la función metalingüística. En esta función, básicamente el interés se centra en el mismo código, es decir, en el idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque va a explicar y aclarar algunos aspectos referidos a la lengua. Por ejemplo, yo digo, el núcleo del sintagma verbal es un verbo, entonces estoy hablando directamente de términos semánticos, sintácticos o morfológicos que tienen que ver directamente con el idioma. Si yo de repente digo, no, eres inefable, y tú me preguntas, ¿qué es inefable? Entonces, eso justamente también demuestra, ¿no? Que tú quieres saber qué significa esta palabra. Entonces, estamos hablando de una función metalingüística porque tiene que ver claramente con el código. Baúl lleva tilde, entonces aquí también vemos otro ejemplo. Aquí tenemos un resumen de todas las funciones del lenguaje. Vemos que la función representativa transmite información, la función expresiva transmite sus sentimientos, pensamientos o ideas. La función apelativa busca conseguir una respuesta ¿en quién? En el receptor. La función metalingüística utiliza la lengua para hablar sobre la misma lengua, para aclarar sobre términos sobre la misma lengua. Y la función fática verifica, ¿no?, si el canal está funcionando correctamente. Finalmente vemos que la función poética llama la atención por el mensaje que se transmite y este mensaje va a tener, va a utilizar recursos literarios, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los planos del lenguaje. ¿Cuáles son los planos del lenguaje? Los planos del lenguaje son la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua? Vamos a ver que la lengua o idioma es un sistema de signos convencionales, ya sean orales o escritos, que existen en la conciencia de los integrantes de una comunidad lingüística. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de signos están dentro de la conciencia de cada individuo de acuerdo al lugar donde ha nacido. Por ejemplo, nosotros desde pequeñitos siempre hemos escuchado que nuestros padres hablan de repente castellano, en algunos casos quechua, etcétera. Entonces, ese es el idioma que nosotros hemos aprendido. Si hubiésemos nacido en Rusia y hubiésemos escuchado el idioma ruso, hubiésemos hablado este idioma. Entonces, esta lengua, este sistema de signos convencionales existen en nuestra conciencia y esto nos hace ser parte de una comunidad lingüística. Veamos ahora qué es el habla. El habla es justamente la realización, o sea, la concretización o la materialización de este sistema de signos. Y el habla ya saben que es individual. Finalmente vamos a ver un término más, que es el dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto, bueno, se usa para designar a cualquier variación que sufre una lengua. Por ejemplo, en el Perú se habla el castellano, pero sin embargo el castellano tiene sus variantes de acuerdo al medio geográfico. Eh, ya saben que en la selva se habla un castellano más sonoro, un poco más cantado. En Lima se habla un castellano un poco más rápido, ¿no es cierto? Y aquí en Arequipa nuestro castellano también nos indican que es un poco cantado. Veamos cuáles son las diferencias entre lengua y habla. Vamos a ver que la lengua es psíquica, es decir, que su manifestación está en nuestra mente, mientras que el habla es psicofísica. ¿Por qué? Porque
porque para poder, para que se dé para que se dé el habla, intervienen órganos de nuestro cuerpo, como son los órganos de respiración y articulación, ¿sí? Vamos a ver que la lengua es un producto social. ¿Por qué? Porque es compartida por un grupo de miembros de una comunidad. Por ejemplo, aquí en Arequipa, la mayoría de nosotros habla en castellano. Entonces es un producto social. Y el habla, en cambio, es un producto individual. ¿Por qué? Porque es un acto de voluntad personal. Nosotros hablamos, cada uno de nosotros hablamos de una forma especial, ¿no? Tenemos una particularidad de hablar. Y justamente esto es una característica de que el habla es individual, ¿sí? La lengua es un sistema. ¿Por qué? Porque los elementos que lo van a conformar están relacionados, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Parte del sistema son las letras, los fonemas, ¿no? En cambio, el habla es el uso de ese sistema. Nosotros concretizamos este sistema a través de la emisión de esos sonidos articulados, ¿sí? Bien. La lengua es un producto histórico porque es una herencia cultural que nos han dejado, ¿no? Nuestros antepasados. En cambio, el habla es momentánea y solamente se verifica en el momento en que estamos pronunciando. Yo ahorita estoy hablando, estoy realizando esa acción de hablar y termino y se pasó, ¿no? Ya pasó, ya tuvo su momento. La lengua es teórica porque puede ser analizada, puede ser descrita, y por eso justamente que estudiamos, ¿no? Las reglas, las normas que rigen nuestra lengua. En cambio, el habla es práctica, ¿no? Porque es una acción concreta. Muy bien, jovencitos, hasta aquí ya nos vemos. Hasta la siguiente clase. Ya nos vemos ahora en la videoconferencia. Cuídense mucho. Recuerden tomar las precauciones si sales de casa. Lavarte siempre las manos. Y no tocarte con las manos sucias la nariz ni la boca. Ujú, ujú.